saludo en el nombre de el Señor. Y sí, yo siempre procuro empezar este programa con esto porque más que saludarlos yo, un saludo en el nombre del Señor y de mi invitado en esta tarde, el Padre José Conrado Rodríguez, quien nos viene a visitar desde la bellísima Cuba. Él es párroco en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, qué hermoso, ¿verdad? En Santiago de Cuba, muy cerquita del santuario de Cachita, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, a la cual tenemos acá. Padre Conrado, muchísimas gracias por darnos estos minutos de su valioso tiempo, así es que vamos a aprovecharlo muy bien. Y la mejor forma de aprovecharlo es que usted nos lleve y nos ponga en la presencia del Señor para arrancar este segmento. Para mí es una gran alegría estar aquí y poder llegar al hogar de tantas personas que contemplan a través de la televisión católica mundial la vida y el acontecer de la iglesia en el mundo entero. Y usted sabe, Padre Conrado, que en Cuba, en este mismo momento, nos están escuchando muchísimas de sus ovejas por Radio Católica Mundial. ¿Quiere hacer esta oración de ponernos en las manos del Señor? Pues sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre emprendemos la marcha. En tu nombre queremos que nuestra vida transcurra para el bien de los hermanos, para la gloria de tu Padre. Te ofrecemos este tiempo de intercambio, de diálogo, de encuentro. Haz que a través de estas imágenes, de estas palabras que se van a escuchar y de este encuentro que vamos a tener, pase tu amor y llegue al corazón de cada uno de aquellos que nos ven, que nos escuchan. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y me atrevo a añadir a Virgen de la Caridad del Cobre, intercede por nosotros, ruega por nosotros, la gran Cachita. Monseñor, pues estamos a muy poco tiempo de ese momento histórico que hemos vivido, el día 1 de mayo, la beatificación de alguien que entrañablemente lo hemos querido y lo seguimos queriendo porque él sigue con nosotros. Hoy día, el beato Juan Pablo II. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con un sacerdote que viene de Cuba? Verán que mucho, porque el Padre Conrado está viniendo camino hacia su tierra de un viaje que realizó, donde precisamente estuvo por allá, por las Europas, y estuvo en Polonia. Le suena familiar Polonia, ¿verdad? Ni más ni menos la tierra de Karol Wojtyla, hoy día el beato Juan Pablo II. Así que hay varias historias, varios momentos que nos vienen como a complementar esto que hemos vivido tan intensamente y que seguiremos viviendo, porque es un libro abierto, el beato Juan Pablo II. Nunca vamos a acabar de oír anécdotas, historias y testimonios, y después vamos a hablar de precisamente Juan Pablo II y Cuba. Pero vamos entonces, Padre Conrado, si le parece, cuéntenos ustedes su periplo por las Europas en estas últimas semanas. Bueno, yo tenía mucho interés y la verdad es que muchos deseos de asistir a la beatificación del Papa Juan Pablo II. Siento una devoción especial por él, una devoción que se ha expresado, en primer lugar, en leer todo libro que he podido acerca de su vida. Para mí ha sido un gran maestro de vida espiritual. Es un hombre que ha vivido una experiencia semejante a la que nos ha tocado vivir a los cubanos que estamos en Cuba y, bueno, a todos los cubanos de una u otra manera. Por lo tanto, siempre me identifiqué mucho con él. Y ¿le puedo hacer una pregunta aquí? Porque sí, me interesa no, muchísimo para todo nuestro auditorio, porque hay quizá mucha gente que no conoce un poquito más a fondo la historia de Cuba. ¿En qué punto usted ve paralela la vida de Juan Pablo II con la vida del pueblo cubano? Bueno, él tuvo que vivir gran parte de su vida bajo regímenes totalitarios, primero bajo el nazismo, después bajo el comunismo. Y nosotros hace 52 años que vivimos también bajo un régimen totalitario comunista. Por lo tanto, su experiencia vital ha sido bastante parecida a la que hemos vivido y estamos viviendo todavía nosotros, ¿no?
Es decir, que yo en ese sentido, toda su manera de enfrentar los problemas, de responder al reto del ateísmo militante comunista, pues yo creo que también tiene mucho que ver con nosotros y con nuestra vida en Cuba, ¿no? En la vida de la iglesia. Le hago esta pregunta porque yo quiero muchísimo al pueblo cubano. De hecho, tengo 2 nietos cubano-mexicano-americanos, así que tengo muy de cerca de Cuba. Le hago esta pregunta porque usted ha dicho algo que es una gran verdad que pocas veces nos damos cuenta. Esa experiencia de vida de Karol Wojtyla, vamos a hablar de él todavía antes de ser Juan Pablo II, marcó en él, le creó una mentalidad y un concepto de vida que después lo llevó, el Señor lo utilizó para llevar la barca de Pedro en tiempos tan difíciles como estamos viviendo. Porque yo me atrevo a pensar, Padre Conrado, que esta experiencia que está viviendo Cuba, Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Va a ser una bendición, algún día nos va a traer una tremenda bendición todo este sufrimiento, hay que ser honestos, que ha pasado el querido pueblo cubano. ¿Cree usted que hay un paralelismo en esto, verdad? Yo lo pienso así. Es más, yo veo un paralelismo grande también en la historia del pueblo polaco y en la historia del pueblo cubano. Yo amo al pueblo polaco, incluso lo amaba antes de Juan Pablo II, porque es un pueblo que ha luchado mucho por lograr su libertad, en condiciones muy difíciles. La nacionalidad polaca ha sido el fruto de un enorme empeño por vivir ese pueblo, en primer lugar su fe católica, su cristianismo, frente a grandes potencias que lo amenazaron siempre, incluso en la vivencia de la fe. Y nosotros pues también hemos tenido una traumática manera de existir como nación y como pueblo, y en ese sentido nos parecemos mucho. El pueblo cubano también tiene un cierto sentido mesiánico que ha tenido siempre el pueblo polaco. Hay muchos paralelos realmente entre Polonia y Cuba, pero sin duda alguna el más universal de los polacos, así pienso yo, de Juan Pablo II, nos sitúa en un ámbito que también a mí me parece que toca mucho a los cubanos. En el cubano también hay una especie de vocación de universalidad que se expresa en esa realidad de que nos adaptamos y vivimos en cualquier país, en cualquier situación. Yo creo que en este momento hay cubanos en todos los países del mundo donde uno menos se imagina, sigue siendo cubano, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de adaptarse y sobrevivir en cualquier situación. Yo por lo menos así lo siento, lo percibo, y eso me hace sentirme muy orgulloso de mi pueblo, ¿no? De mi gente. Y en ese sentido también yo veo paralelismo grande con Juan Pablo. Yo este viaje, claro, tendría que estar de regreso en mi parroquia desde hace un tiempo, pero al dárseme la oportunidad, mi mismo obispo pues me había dicho, quédate un tiempo más, vete al médico, descansa un poco, en fin, aprovecha las vacaciones. Yo salí, en realidad no de vacaciones, salí a visitar unas 25 ciudades aquí en Estados Unidos, cosa que hago cada 2 años, uniendo mis vacaciones. Es decir, yo paso 2 años sin coger vacaciones y cojo las vacaciones haciendo este viaje, visitando a los cubanos del exilio. Y desde hace 25 años lo estoy haciendo. Así que yo llevo 25 años que mis vacaciones es encontrarme con los cubanos que están en el exilio, en la diáspora, como decimos también. Y ha sido una experiencia importantísima en mi vida, ¿no? Pero bueno, ya se me había cumplido el tiempo, ¿eh? Tendría que haber regresado a Cuba, pero yo dije, no, esta no me la pierdo, tengo que ir a la beatificación. Entonces organicé un viaje que, además de la visita a Roma, estar en Roma en la beatificación y participar de la celebración allí en Roma, incluyera también una visita a Polonia para estar con el cardenal Dziwisz. Hace un año a mí me dieron un premio en Polonia, el premio Geremek, por la defensa de los derechos humanos en Cuba. Y
el padrino mío, cuando me dieron este premio, fue el cardenal Givis. Yo, la última sotana que tuve era cuando yo era seminarista. Se la regalé a mi mamá para que se hiciera un vestido, porque no tenía, es decir, no había tela. Y bueno, y dije, bueno, mamá, no se había muerto alguien en la familia. Y dije, mira, mami, toma. No se usaba ya tanto la sotana tampoco. Así que mi mamá se hizo un vestido con mi última sotana. Eso fue cuando yo era seminarista. Es la primera vez que oigo el destino de una sotana terminando en una saya. Qué bien. Pero eso son las cosas del comunismo. Sí. Ajá. Llegan hasta ahí, ¿no? Ajá. Entonces, pero claro, ese día, pues imagínense, iba a estar Hillary Clinton, Madeleine Albright, Lech Walesa, Mazowiecki, y alrededor de 30 ministros y viceministros, es decir, 30 entre ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de 30 países, vaya. Porque esta comunidad de democracia reúne pues a una cantidad grande de países y van a estar ahí en una reunión de alto nivel todos estos señores. ¿En Varsovia? Eso no, fue en Cracovia. Cracovia. En Cracovia. La diócesis de Juan Pablo II. Correcto. Entonces, bueno, yo tenía que hacer un discurso y entonces pues el cardenal me regaló la sotana, una sotana elegantísima. Y entonces yo fui allí con mi sotana, ¿no? Pues, regalada por Givis. Me acompañó, estuvo allí, pero además, él todo el tiempo que estuve en Polonia en esa ocasión, fue hace un año, en julio del 2010, pues su carro, su secretario, fue mi chofer todo el tiempo. Y el carro del cardenal, pues todo el tiempo a mi disposición. Y fue conmigo, pero como un papá, cariñosísimo, todas las veces que conversamos. Y al otro día del premio, él me invitó a concelebrar con él en la iglesia de María, que es una iglesia preciosa, al lado del mercado de Cracovia. Es una de las iglesias más grandes de Polonia, pero además bellísima. Y allí concelebré la misa con él el domingo, ese domingo, creo que era el 4, sería el 4 de julio, creo que era, en elecciones en Polonia, elecciones presidenciales. Un poquito más de un año hoy. Sí, efectivamente, un poquito más de un año. Y entonces, pues, yo dije, para la beatificación de Juan Pablo, es decir, yo debo ir a Polonia a celebrar con Givis esa alegría tan grande. ¿Me permite solamente un momento para mucha gente que quizás no se ubica quién es este cardenal? Hoy día, cardenal Givis fue el secretario personal de Juan Pablo II cuando todavía no era Juan Pablo II, desde que ya era obispo y arzobispo en Cracovia. Posteriormente es nombrado papa, por supuesto, y lleva a ya entonces su secretario personal como papa. Y si ustedes se recuerdan aquellas fotos de la Plaza de San Pedro ese 13 de mayo, la persona que recibe a Juan Pablo en el momento que recibe esos 3 impactos de bala es precisamente hoy día el cardenal Givis. Así, y él vivió mañana, tarde y noche porque era su secretario personal. O sea que si alguien llegó a conocer en plenitud a nuestro beato, fue precisamente el cardenal Givis, con quien usted ha tenido este roce tan interesante. Sí, es que el cardenal Givis no era ni obispo, era el secretario y era monseñor, pero no era obispo. El Santo Padre lo ordena de obispo cuando él cumple los 25 años de sumo pontífice. Y el día que lo ordena obispo, yo creo que nunca había hablado así en público de Givis. Habló de Givis como su hijo, como que había sido como su hijo, el que había estado todo el tiempo con él, la persona que lo había... Y se echó a llorar el día que lo ordenó de obispo. Entonces, a mí me impresionó mucho eso. Y yo dije, y claro, siempre yo decía, caray, qué agradecimiento debemos sentir por este sacerdote que ha sido una sombra al lado del Santo Padre, pero que ha estado ahí cuidándolo, ayudándolo, acompañándolo, consolándolo, realmente como un hijo. Y entonces siempre tenía una gran admiración por él. Claro, yo digo que el mayor premio que me dieron con el Gelendzhik fue haber conocido personalmente a Givis, porque
desde el primer momento que nos conocimos, realmente fue como una especie de... Y yo lo primero que hice fue darle las gracias. Le dije, Eminencia, yo he deseado de toda la vida decirle cuánto le agradezco por habernos cuidado al Papa Juan Pablo II como lo ha hecho tantos años. Se me ocurre una cosa, Padre Conrado, cuando tuvimos la fortuna de poder tener en vivo estas imágenes de la beatificación, ese momento tan impresionante cuando esta religiosa que recibió la sanación de Dios viene portando ese relicario con la hermana Tobiana, que era la que le cocinó y la que acompañó, que ahora está con Jimmy. Yo la vi ahora también, conversamos largo. Fue una celebración, pero particular, digamos, de la beatificación con personas que estuvieron tan cerca de Juan Pablo. Pero imagínense qué reliquia. Una reliquia, la sangre, en esa cápsula de Juan Pablo II. La hermana que le servía, lo atendía. Sí. Y el cardenal Civis. Yo digo, son las tres reliquias, dos vivientes y la sangre. Porque realmente tenemos que ver al cardenal como una reliquia viviente. Sí. Es una reliquia viviente, alguien que puede contarnos hasta los más pormenores de cómo vivió este santo hombre de Dios, ¿verdad? Y qué hermoso el testimonio que dio, qué lástima que fue, no hubo más tiempo cuando él en la vigilia compartió un poco de sus experiencias con Juan Pablo II. Pero cuéntenos, usted estuvo al lado de una reliquia viviente. A ver, ¿qué fue eso? Bueno, pues mire, estuvimos una hora conversando con la madre Tobiana, fue más cortico, pero con el cardenal fue una hora. Una sonrisa de verdad, de alegría cuando me vio, y yo pues enseguida lo abracé y empezamos a conversar, yo contándole de mi vida y de los problemas, en fin. Usted sabe, problema típico del sacerdote, y él... ¿Tienen ustedes problemas? Yo pensé que ustedes llevaban una Dolce Vita. No, ¿qué va? No, yo sé, es una broma, Padre Conrado. Ustedes los tienen, pero, y grandes. Sí, problemas, sí. Siempre no faltan los problemas, pero tampoco falta la alegría de saber que Jesús siempre está con nosotros. Eso nunca falta. Oiga, el Señor lo prometió, y creo que a ustedes con más que dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero yo he vencido al mundo. Es cierto. Pero entonces él, cuando yo le contaba, en fin, me decía, yo te comprendo tanto. Y entonces sigue adelante, no tengas miedo, sigue adelante. Las palabras de Juan Pablo. Sí, dice, y si me dijo, y fíjate, si hay muchos problemas allá en Cuba, tú vienes para acá conmigo. ¿Le ofreció chamba allá? Sí, claro. Entonces, pero lo gracioso fue que yo le dije, no, Eminencia, eso sí que no. Porque Dios me quiere en Cuba, y es verdad, tienes toda la razón. Tu lugar está con tu pueblo. La iglesia siempre debe estar al lado del pueblo. No olvides eso. El secreto de la iglesia polaca es que siempre ha estado al lado del pueblo. Y el secreto de Juan Pablo II siempre estuvo al lado del pueblo. La iglesia no se puede separar del pueblo. Padre Conrado, es que hay tanto. Se me ocurre algo que usted lo dice que es tan cierto. Y cómo Juan Pablo II siguió al lado del pueblo polaco. Nunca perdió su amor por su pueblo. Y esa cercanía que él mantuvo ya como papa, viene solidaridad, Lech Walesa, y es el desquebrajamiento de ese régimen totalitario, el comunismo. Esa cercanía de la iglesia al pueblo. De hecho, fue la garantía, porque fueron momentos muy difíciles. Claro, en este viaje yo no pude entrar en la beatificación. Había 1,5 millones de personas en Roma. Yo llegué por la estación Ottaviano, que está cerca de los Museos Vaticanos, y traté de entrar en la plaza pero no. Vía Conciliaciones. En la vía todo estaba repleto de gente. Bueno, ¿sabe usted que nosotros viendo aquí las imágenes directas, tuvieron que utilizar el Circo Máximo como un recurso que no lo pensaban, para poder llevar gente ahí, porque ya no cabían en las calles aledañas, pero no había manera. Es que yo cogía el tren para Fiumicino, porque es que yo, aprovechando este viaje, también visité a otro gran amigo que fue nuncio en Cuba, Monsignor Luigi Bonazzi, una persona que yo quiero entrañablemente.
y que me recibió, bueno, con un cariño enorme también en la nunciatura de Vilna, la capital de Lituania. Él es el nuncio de Lituania, Letonia y Estonia, en los países bálticos, antiguos países comunistas, es también, decir, claro. pertenecían a la Unión Soviética, ¿no? Y fue realmente también una experiencia preciosa porque yo, que no pude estar en la misa, es decir, yo oía la homilía, pero no veía nada porque estaba tan lejos, ¿verdad? O sea, su experiencia es que estaba tan compacto, ya todo cerrado, que no había manera, no claro, pudo usted ni romper la barrera para entrar. No pude. Entonces, pero esa fue mi manera de vivir, porque fíjese, yo creo que fue una providencia divina. Yo lo creo, porque yo viví la beatificación con el pueblo. Con las ovejas. Con las ovejas. Con los grupitos de personas que tampoco pudieron llegar. Y estaban reunidos así por grupos rezando. Con aquellos jóvenes que aquí había tantos jóvenes allí. Para mí fue una experiencia muy especial porque fue ver la gente, el rostro de la gente, la fe de la gente y el cariño de la gente. Y yo diría que yo tuve la experiencia de vivir en ese momento lo que es verdaderamente un pastor. Porque Juan Pablo II está en el corazón del pueblo. Juan Pablo II vive en el corazón de la gente. Y yo allí lo vi, y lo vi en tanta gente que tuvo que caminar como yo mismo, miles de kilómetros para estar, y aunque no vieron y casi ni oyeron, vivieron aquel momento como lo viví yo también, como una experiencia de gloria, de alegría, de entrega al Señor, y no vi nada. Pero lo vi todo porque lo vi con el corazón. Cuando yo llegué a Vilnius, Monseñor Bonazzi estaba en una ópera. ¿Esto fue posterior a la beatificación o anterior? El mismo día. Ah, de ahí yo salí de la beatificación, ya le digo, de nada más que oír un poco, ¿no? Salí para el aeropuerto y llegué a Vilnius y estaban en la representación de esta ópera dedicada, una especie de ópera dedicada a Juan Pablo II por la beatificación en la plaza de la Catedral de Vilnius o de Vilna. Y allí me fui. Entonces yo vengo de Roma, de la beatificación, llego allí, era una multitud de gente de pie, viviendo una obra que era preciosa realmente. Era el coro de la ciudad de Kaunas, que es la segunda ciudad, creo, de Lituania. Cantaron esa gente, pero una maravilla. Entonces, un muchacho joven hizo de Juan Pablo II, realmente fue fabuloso. Y era el estreno mundial de esa obra. Yo estuve, y yo creo que la única persona que pudo estar en Roma y en Vilnius, en el estreno mundial de esta ópera dedicada a Juan Pablo II. Y organizada por mi gran amigo, por el arzobispo Bonazzi. Entonces, pues estuve 2 días ahí y claro, me fui entonces a Varsovia. Yo siento una gran devoción por otros dos grandes polacos. Uno es el cardenal Wyszynski, que fue el gran amigo, el gran maestro de Juan Pablo II, con el cual tenía ciertas tensiones. Curiosamente. Sí. Es muy bonito eso. Ellos podían estar de acuerdo, que a veces estaban en desacuerdo y podían vivir juntos. No. Y a mí la escena esa, para mí, de las cosas más lindas que uno ha podido ver de lo que es el amor entre los sacerdotes y entre dos obispos que eran dos grandes héroes de la fe en situaciones muy difíciles, aunque de dos maneras distintas, porque cada uno tenía su personalidad y era muy fiel a ella. Wyszynski, cuando se arrodilla delante de Juan Pablo II, recién elegido Papa, y el Papa se arrodilla y se abrazan los dos arrodillados. Es una de las imágenes más entrañables que vivimos. No cabe duda. Qué bueno que lo trajo usted a la memoria, porque efectivamente ese momento
está en el cielo. Así Pues, ¿sabe usted que yo llego a Varsovia el día del día de Nuestra Señora de Czestochowa? Y lo primero que hago es ir a la tumba de Wyszynski. Y ahí estoy rezando y dándole gracias a Dios. Y yo diría, bueno, Él está en el cielo, pero aquí estoy en su tumba para decirle que yo sé lo alegre que tiene que estar Él en este día. Y por la noche, un gran amigo que fue diplomático en La Habana, diplomático polaco en La Habana, me llevó a la tumba del padre Popiuszko. Oh, Dios. Oh, Dios. Qué viaje. Estaba lloviendo. La tumba del padre Popiuszko está en la entrada de su parroquia. Cuente quién es el padre Popiuszko. El padre Popiuszko es el sacerdote que en los momentos más difíciles de los años finales de los 70 y los 80, fue el sacerdote que encarnó la lucha del pueblo polaco y la lucha espiritual por vencer el mal en la forma concreta que ellos lo estaban viviendo en ese momento, con un gobierno que quitaba al pueblo las libertades, en fin, una situación muy difícil. El padre Popiuszko fue el hombre que les recordó a Polonia que tenía que ser fiel a Jesucristo y fiel a lo más entrañable y profundo del alma nacional. Fue el hombre que le recordó al pueblo polaco la fidelidad al compromiso cristiano y a una vida verdaderamente ética, de fidelidad a la verdad y a la justicia. Y es un hombre que fue asesinado. Sabemos que fue asesinado por las fuerzas de la seguridad de una manera cruel. Lo metieron en el baúl de una máquina, lo amarraron, lo dejaron morir ahogado y lo lanzaron en un embalse, en un río. El cuerpo fue rescatado y al fondo de la iglesia del padre Popiuszko hay una exposición de fotos. Él predicando en su parroquia, él saludando a los niños, abrazando a los ancianos. Es la imagen de un hombre muy austero, era un hombre muy de una pieza, ¿no? Muy que vivía su sacerdocio con una intensidad enorme. Y esas homilías que son impresionantes, ¿no? Porque son de una fuerza y de una profundidad increíble. Y claro, estaba lloviendo, era una noche bastante fría. Yo incluso estaba como ahora, ¿no? Llevaba quizás un chubasquero finito, pero en medio de aquella austeridad del frío, la iglesia llena para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Czestochowa, celebrando la misa de Nuestra Señora de Czestochowa, y yo mirando aquellas imágenes del sacerdote fiel que entregó su vida y sacrificó todo lo que él era, con tal de ser fiel. Y después, antes y después, cuando entré a la iglesia, estuve un rato frente a su tumba, cubierta de una hierba verdecita. Además, esa noche nevó. Nevó. Es decir, fue como una especie, una tenue capita blanca. Fue algo tan mágico. Esa noche fue tan mágica. Y en el discurso que yo hice cuando me dieron el Gereme, que hablé de la experiencia que había tenido en esos días en Polonia, en todas las iglesias donde yo entré, había la imagen de Juan Pablo II y del padre Popiuszko. En todas. Enormes fotos de los dos. El sacerdote humilde que trabajó en la parroquia, y el héroe, el gigante, el papa, nada más y nada menos que el papa polaco, ¿no? Pero los dos allí,
Y curiosamente a Popiusco, que murió mártir, lo beatificaron primero. Curiosamente. Padre Conrado, tenemos que ir por razones técnicas a unos breves mensajes. Yo no quisiera interrumpirlo porque nos está usted llevando en un viaje que no está en los libros. Esto que usted nos está contando no lo vimos en la televisión, usted nos está contando un testimonio de unas vivencias importantísimas para todos nosotros. Así que seguimos con usted. ¿Qué le parece? ¿Verdad que se van rápidos estos mensajes? No se mueva porque hay mucho más que todavía el Padre Conrado nos va a llevar en este viaje maravilloso y después vamos a ir a Cuba. Así que vuelvo con ustedes enseguida. Tranquilos ahí. Engarrótese ahí, como dicen en México. Estuvieron contando los segundos, ¿verdad? Para que regresáramos con el Padre Conrado. Bueno, nos quedamos allá en Polonia. Él entonces, después de llegar allá, estuvo en la tumba del Padre Popiusco y ya se iba usted entonces de regreso para acá. Ya venía usted de regreso para América. Pero ¿qué pasó con el Cardenal Dibich? Porque todavía usted no se lo perdió, ¿verdad? Sí, no, el problema es que cuando yo llegué a Cracovia, lo primero que hice fue ir directo al arzobispado. Entonces me enteré que él llegaba esa tarde. Claro. Entonces, claro, con él llegaba Adalberto. Que Adalberto había tenido la esposa 2 o 3 abortos, no había podido tener niños todavía. Y cuando yo fui el año pasado, la esposa tenía varios meses de embarazo, pero él estaba muy angustiado de que a ver si nacía. Y sabe, cuando yo voy a la tiendecita a comprar unas cosas y regreso, me encuentro con que estaba Adalberto, pero en la máquina estaba esperando a la esposa. Yo no había conocido a la esposa la primera vez que fui. Estaba la esposa allí, la saludé, y la niña, preciosa, con unos ojos azulitos, pero una belleza de niña. Adalberto es el secretario del cardenal. Okay. Sí, laico. Claro. Y entonces, pues nada, una alegría enorme. Nos saludamos. Y entonces él me dijo, no, pero el cardenal está acá. Yo hablé con el secretario sacerdote, el padre Dario, y entonces él me dijo, déjenme su teléfono donde va a estar. Yo estaba en casa de la monjita donde paré cuando fui a recibir el premio, créeme. Y entonces después recibí la llamada esa misma noche, porque lo habíamos quedado más bien que yo iba a participar en la misa de 6:30 de la mañana que tiene el cardenal allí en el arzobispado. Pero es que él tenía un funeral de alguien que había muerto a las 10 de la mañana. Entonces me llamaron por teléfono para decirme que estuviera a las 7, que entre 7 y 8 de la mañana él me recibía. Entonces a las 7 pues nos encontramos y con una gran alegría y él pues conversó una hora conmigo. Estuvimos ahí, entonces después me invitó a desayunar y yo le dije, bueno, se me va el avión. Así que entonces le dijo a no me diga cuál es el desayuno, porque yo sé cuál es el desayuno que le gustaba a Juan Pablo II. ¿Desayunó usted huevos con salchicha? No desayuné porque si no se me iba el avión. Entonces ¿Se fue en ayunas? Sí, me fui en ayunas, pero contento y feliz. Yo podía no haber comido el día entero porque estaba muy lleno de alegría, ¿no? Es que él tiene la dulzura de Juan Pablo II. Ajá. Él se ve que es una persona muy fuerte. El cardenal Dibich es un hombre muy fuerte, pero tiene una bondad, tiene es una manera de mirar tan franca. Es una persona que te acoge con la actitud, con la mirada, con la sonrisa. Realmente
siempre me ha pasado que cuando me he encontrado, las 2 veces que me he encontrado con él, bueno, los 2 momentos, porque la otra vez tuve varias veces con él. Cuando yo fui a recibir el Guereme, bueno, tuvimos una larga conversación cuando llegué a Cracovia, que me fue a recoger su Adalberto, su secretario, y luego estuvimos juntos toda la premiación, que fueron como 3 horas que duró aquello, ¿no? Ahora le voy a hacer una pregunta comprometedora. Sí. En estas reuniones con el cardenal Dibich, que él estuvo presente, por supuesto, en el viaje de Juan Pablo II a Cuba, en el 95 y pico. Cómo no. Él era en ese momento joven, bueno, era mucho más joven que él ahora, pero él, en ese contacto con usted, él sigue muy interesado en la situación de Cuba, le pregunta él por Cuba. Sí, por supuesto. ¿Sí? No, yo de los problemas que él hablé son de los problemas nuestros en Cuba, de la situación del pueblo, de los problemas que estamos confrontando y también en la iglesia, en fin, de todo lo que es la vida en una situación difícil como es en la nuestra, ¿no? Sí, interesadísimo. Además, él fue a Cuba unos como 3 o 4 meses antes de yo recibir el Guereme, que él había estado en Cuba. Pero yo ya me enteré cuando él se había ido, pero yo en ese momento nosotros no nos conocíamos. Yo lo conocí a él así, digamos, directamente, gracias al Guereme. Pero es que él, cuando yo me enfermé, poco antes de recibir el premio Guereme, yo había tenido una gravedad. Y ya parece que él sabía que a mí me iban a dar el premio. Él llamó al arzobispo mío para saber de mí, que quería hablar conmigo, y el arzobispo le contó que yo estaba muy enfermo, estaba ingresado al hospital. Y entonces él después llamó al arzobispo para decirle que me mandara para Polonia, que él estaba dispuesto a atenderme, que pararía en el mismo arzobispado, en el mismo palacio cardenalicio, en fin, y que buscaría a los médicos para atenderme, pero el obispo dijo, ni siquiera me lo dijo. Yo me enteré de eso porque él dijo, bueno, en ese momento tú no estabas para viajar, ¿para qué te lo iba a decir? Pero después cuando yo voy allá, él es el que me dice, no, pero si yo hablé con su arzobispo, le dije que lo dejara venir por acá unos meses, que yo lo iba a cuidar para la recuperación. Sí, él conmigo realmente ha sido, pero claro, nos conocimos realmente a raíz del Guereme. Sí. Padre Conrado, me encantaría seguir hablando de estas anécdotas de su viaje por Polonia, etcétera. Pero ahora yo quisiera aprovechar estos minutos que me quedan para que volvamos hacia la realidad cubana. A mí me interesa muchísimo cada vez que tengo la oportunidad, como tuve aquí pues su obispo, Monseñor Dionisio García, que nos compartió aquí. Háblenos usted, para tanta gente que no tenemos mucho conocimiento, de en este momento, siglo XXI, ¿cómo está la iglesia cubana? ¿Cuáles son sus ambiciones, sus dificultades? Denos un semblante de esta iglesia tan querida, pero a veces tan ignorada o tan a veces mal presentada, la iglesia cubana en este momento. Bueno, y yo creo que la iglesia en Cuba tiene una labor muy grande por delante. Somos una iglesia relativamente pequeña, porque en el año 61, de los 750 sacerdotes que había en ese momento, en Cuba quedaron menos de 200. Y ese es el número de sacerdotes que se ha mantenido, aunque ahora ya estamos en unos 300, porque han dejado entrar misioneros de distintos países. Pero para quien no conoce la historia de Cuba, muy brevemente, ese decrecimiento de sacerdotes no es porque se murieron, porque fueron expulsados de Cuba, incluyendo obispos, claro, que fueron también, entre ellos, por ejemplo, que conocemos muchísimo, Monseñor Román, Agustín Román, Bosa Más Vidal, hombres de Dios que fueron expelidos de Cuba. El que después fue arzobispo de La Habana, Monseñor Oves, también fue expulsado. Exacto. Sí, fue una sangría para la iglesia. Y había más de 3.000 religiosas en Cuba. Y quedaron menos de 200 también. De 3.000 religiosas, menos de 200. Todos los colegios, todos los hospitales, todas las clínicas que la iglesia tenía, que eran muchos, aunque la iglesia de Cuba no es como la iglesia de América Latina, que
era una iglesia más pobre y también en Cuba, quizás en eso nos parecemos a los uruguayos, es una iglesia, es un pueblo que se empezó a descristianizar temprano. Ya el siglo XIX fue muy traumático para nosotros porque la corona mantuvo a la iglesia en una situación muy difícil. Como gobernaban los liberales, que eran anticlericales, pues nosotros tuvimos en La Habana 14 años sin obispo, en Santiago de Cuba 16 años sin tener obispo. Y eso fue tremendo porque claro. Yo hice una investigación de esa etapa de la historia de la iglesia en Cuba, y yo la llamaba la etapa de la iglesia desgobernada, manipulada y empobrecida, porque le quitaron los bienes a la iglesia, los bienes con los que mantenía las obras de caridad a los pobres, expulsaron a los religiosos en los años 40 del siglo XIX, no nombraron por años, estuvieron sin nombrar obispos, y al mismo tiempo trataron de descubanizar la iglesia, porque en el siglo XIX la iglesia cubana tuvo un papel en los primeros 20 años del siglo XIX, un papel enorme a través del Seminario San Carlos y San Ambrosio, que fue, digamos así, la matriz de donde surgió toda la intelectualidad cubana, que después fueron los fundadores de la nación, eran los líderes espirituales de la nación, sobre todo el padre Félix Varela. Un hombre extraordinario y realmente un sacerdote verdaderamente fuera de serie. Solamente como un paréntesis muy interesante que quizás usted ya lo sabe, aquí hemos tenido en este mismo sitio a Monseñor Felipe Esteves. Oh, claro. Y hablamos precisamente sobre Félix Varela, hicimos algunos programas sobre las cartas a Elpidio. Usted sabe que lo acaban de nombrar obispo de San Agustín. Sí, como no me ha dado mucha alegría. San Agustín sí. fue el primer punto católico donde se celebró la primera misa en el continente americano, en el continente, y ahí vivió en su infancia Félix Varela, y ahí murió Félix Varela. Efectivamente. Y Monseñor Esteves, que es un gran conocedor, amante, un gran varelista. Su doctorado es sobre Félix Varela. Ahora, Dios le concede lo que usted dice. Dios le concede que vaya a vivir su obispado precisamente a San Agustín, Florida. Es solamente una anécdota al lado. Yo quiero mucho a Felipe, muchísimo. Somos amiguísimos desde hace más de 25 años. Y bueno, pues a través de él conocí a Virgilio Elizondo, el gran teólogo mexicoamericano, fundador del MAC. En fin, tenemos una relación muy, muy bonita y somos. Pero le saqué esto a colación amigos. porque usted está hablando de las vicisitudes de esta iglesia cubana. Efectivamente, pues el padre Varela fue un tipo fundamental y esta generación de los padres fundadores, pero claro, el gobierno español vio una gran amenaza en esa iglesia cubana que tenía hombres como Varela, como José de la Luz y Caballero, como José Antonio Sacco, como el padre Caballero, el tío de José de la Luz y Caballero, que era uno de los padres, José Agustín Caballero, también otro de los grandes líderes espirituales del pueblo cubano en el primeros 20, 30 años del 19. Entonces, trataron de descubanizar la iglesia. Y cuando vino la guerra de independencia y vino la república, que se fue la corona española, dejó de ser, se acabó el tiempo de la colonia, pues la iglesia quedó como una parte no cubana. Y ella había sido la matriz de la nacionalidad y de la cultura y del alma de la nación, había salido de allí de San Carlos. Y, lógicamente, fue una situación muy difícil para la iglesia. En un cierto sentido, cuando el comunismo toma el poder en Cuba, la iglesia se ve en una situación por el estilo, es decir, reducida a su mínima expresión. A lo largo de estos 52 años, contra todos los pronósticos, esa iglesia aparentemente a punto de desaparecer se ha convertido en una iglesia que ha dado muchas luces a la nación
por pensar en el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, el ENEC, el documento que sacaron los obispos en el año 93, El amor todo lo espera, esa presencia a través de Cáritas cada vez más amplia, tratando de resolver tantos problemas materiales, de faltas de medicina, de en fin, todas esas situaciones que confrontan a nuestro pueblo. La Iglesia se ha ido haciendo presente y esta es una labor silenciosa, difícil, escondida y realizada en condiciones de una gran precariedad de personal. Yo a veces estoy preocupado porque yo me doy cuenta que a veces los sacerdotes, las religiosas son los mismos laicos más comprometidos, que son la gente que más lucha, y uno los ve a veces pues cansados porque sí, es una lucha difícil, ¿no? Pero es esa iglesia que, como decía Monseñor Meurice en el discurso famoso y maravilloso que hizo en Santiago de Cuba cuando la visita del Papa y la coronación de la Virgen, él hablaba de la sufrida credibilidad de la iglesia, que ha sido ganada precisamente por esa presencia al lado del pueblo que sufre, por ese compromiso con el pueblo que sufre, y yo diría, bueno, tan aplastada como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro cubano en el país, ¿no? Sin duda alguna, esa situación últimamente ha tenido una especie de paréntesis interesante, por lo menos hay que decir que interesante, y es cuando el gobierno cubano le ha pedido a la iglesia que medie en la situación que había con relación a los presos políticos. Sin duda alguna, este es un momento interesante. Yo diría que, bueno, voy a repetir las palabras que dijo un gran amigo, Jorge Domínguez, el preboste de la Universidad de Harvard, nada más y nada menos. El día mismo que yo llegué aquí a Estados Unidos, que venía a una reunión en honor de María Cristina Herrera, una gran amiga, una gran cubana y una gran santiaguera y una gran católica cristiana que murió precisamente la víspera de que a mí me dieran el premio Geremek en Miami. Y en ese encuentro en honor de María Cristina, era un encuentro más bien de académicos, el profesor Domínguez dijo una frase que a mí me impresionó mucho. Él dijo: la iglesia cubana no se ha dado cuenta todavía de que las cosas están cambiando, dijo él, ¿no? Dice, antes el gobierno, la iglesia necesitaba al gobierno, pero en este momento el que está necesitando de la iglesia es el gobierno. Ella necesita menos al gobierno que el gobierno a ella. Fue lo que dijo el profesor Domínguez. Y sin duda alguna esta petición del actual presidente de Cuba, el general Raúl Castro, de que la iglesia fuera la que participara en la solución de este gravísimo problema que había, pues es una forma de decir, bueno, pues mira, aunque hemos tratado de perseguir, de aplastar y de acabar con la iglesia, ahí está y vamos a contar con ella. Los resultados de esta negociación, evidentemente, a mí no me han hecho muy feliz, ¿no? Yo tenía 6 jóvenes de mi antigua parroquia, 3 de Palma Soriano y otros 3 con los que tenía muchos vínculos de amistad y de cariño. Los acabo de ver a estos jóvenes en España, ¿no? Pero, como sabemos, los presos no fueron liberados, fueron deportados. Deportados es la palabra correcta. ¿No? Eso a mí me dejó muy mal sabor de boca, ¿no? Porque fue la única opción, y claro, después de 7 años de preso en una cárcel como son las cárceles de Cuba, la única opción era la salida fuera del país, y muchas veces presionado por su familia. Yo sé que, bueno, terminaron aceptando eso, pero ni ellos están muy contentos de que ese haya sido el final, ni yo realmente. Es decir, yo creo que ahí eso no debió haber sido así, ¿no?
haberse dado otra oportunidad. Pero bueno. Padre Conrado, desgraciadamente el tiempo se nos ha ido tan suave con usted contándonos todo esto y que no nos va a dar mucha más oportunidad. Ojalá yo lo pueda en su próxima venida por los Estados Unidos volver a tener para que continuemos esta narrativa tan interesante. Voy a dar en un momento más sus direcciones por si hay personas que quieran hacer contacto directo con usted, puedan escribirle y quizá usted les pueda ampliar un poquito si tienen alguna pregunta, alguna otra situación, ¿verdad? Así que lo tengo ahora en pantalla. Es como es su nombre, José Con, nada más, no le pongan completo Conrado, José Con 76. No es un número secreto, es el año de su ordenación sacerdotal. Sí. José Con 76 @yahoo.com. O la otra dirección es José C, la única letra primera de Conrado, José C, @Santiago, ARZ, Santiago, la diócesis, arquidiócesis.com.cu, que quiere decir Cuba. No, por COCU. COCU, yo lo dije mal, está bien en pantalla. Sí. Para las personas de radio. Se la repito, José C, @RZ, santiago.co.cu. Padre Conrado, yo sé que es muy difícil, voy a al final pedirle que usted nos dé la bendición, pero en un minuto, para estos miles de cubanos que nos están escuchando o que nos están viendo, que están fuera de Cuba, ¿cuál sería ese mensaje que usted les trae en este momento para el pueblo cubano en el exilio? Bueno, el que dije en todos los lugares donde fui, pedí a los cubanos, recordando las palabras de Juan Pablo II, que abriéramos de verdad los corazones a Cristo. Nosotros hemos pasado una experiencia muy dura, muy difícil. Hay mucho sufrimiento del lado de acá y del lado de allá, del estrecho de la Florida, y muchos muertos en ese mar. Cubanos que por salir de Cuba y perdieron la vida. Bueno, yo les pido que abran el corazón a Jesucristo, que se conviertan de verdad, que estos 400 años que estamos preparando de la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a nuestras costas, sea un tiempo de renovación espiritual, de compromiso espiritual, porque eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr para que Cuba sea de verdad de Cristo. Ese debe ser el objetivo. Y por eso, pues, unirnos en oración, unirnos en el fervor de la fidelidad a Jesucristo y convertir nuestros corazones al Señor. Es lo que también yo creo que quiere la Virgen, porque en la boda de Caná ella fue muy clara: hagan lo que Él les diga. Y eso tenemos que hacer, lo que Él nos diga, es decir, lo que Él nos enseñó. Y si lo hacemos así, pues habrá un amanecer nuevo para todos los cubanos, para Cuba y para todos los cubanos. Esa es mi esperanza. Y ese es también el objetivo de mi lucha, lograr transformar nuestros corazones allá y acá, y después las circunstancias que tanto nos han hecho sufrir van a cambiar también. Y yo me uno a esta petición suya, Padre Conrado, y ahora me dirijo a todas las personas no cubanas que nos están viendo y escuchando por radio y televisión. Vamos a unirnos más fuerte en oración por Cuba. Lo más que podemos hacer por Cuba no es criticar, no es dejarnos llevar por los medios seculares que nos presentan distorsiones. Vamos a orar por Cuba, pidiendo que ese momento, ese nuevo amanecer, me encanta esa imagen que usted nos presenta, Padre Conrado, llegue ese nuevo amanecer para nuestra querida Cuba. Padre, ¿nos quiere usted dar la bendición al terminar este programa? Con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Pues Padre, muchísimas gracias. Le agradezco infinito porque usted nos trajo un nuevo saborcito sobre esto que ha vivido usted, su viaje a Roma, su viaje a Polonia, en fin, nos ha traído usted unas vivencias muy interesantes, y sobre todo le agradezco porque usted nos ha vuelto a ubicar en la realidad de esa iglesia sufrida, esa iglesia que ahí ha estado, esa iglesia que no ha claudicado, esa iglesia que ha sido mal enfocada a su realidad, pero que ahí están ustedes.
Y le prometo, aquí lo estoy prometiendo delante de las cámaras, vamos a orar mucho por Cuba. Muchas gracias. Así que ya tenemos un compromiso, todos ustedes junto conmigo, vamos a orar todos juntos por Cuba y lo espero tener pronto por acá, Padre. Cómo no, se lo agradezco de corazón a usted y a todos los que viendo este programa se animen a orar por nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.